Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 27 de abril del 2021, estamos aquí como todos los martes, transmitiendo aquí por los 9:40 de Radio Casa de la Cultura y también en la retransmisión que nos hacen nuestros compañeros desde Argentina, Radio La Conquista del Pan. Así que bueno, un saludo también tanto para la gente que está atrás de los controles de Radio Casa de la Cultura como la gente de Radio La Conquista del Pan, quien nos retransmite a diferentes latitudes de este continente. Para esta tarde, bueno, tenemos un programa especial como siempre. Estamos aquí en una nueva modalidad ya por video para nuestra plataforma de streaming en Facebook Live, también para tener como que una interacción más natural y también salirnos un poco de eso de los audios, ¿no? Para tratar de acaecer un poco esta cuestión de este nuevo confinamiento, de este nuevo aislamiento que nos han implantado desde el pasado fin de semana. Y bueno, aquí para comentar muchas cosas, especialmente esta nota de lo que ha pasado pues en la localidad de Imbabura de Buenos Aires con este proyecto de las grandes mineras que están acechando a las poblaciones de dicho lugar. Así que bueno, eso básicamente es lo que vamos a tratar hoy. También vamos a hablar sobre un año más en conmemoración de la muerte de Dolores Cacuango y su importancia dentro del movimiento indígena, de la organización social de este país. Y bueno, también vamos a ver si tenemos tiempo para hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos días sobre lo del nuevo presidente electo Guillermo Lasso, esta ley de la denominada defensa de la dolarización, perdón, y bueno, hay muchas cosas más. Así que eso, y bueno, aquí estamos ya con Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? Hola David, hola, ¿qué tal gente que está ahí en sintonía de Frecuencia Subversa Radio? Es un verdadero gusto estar con ustedes, con toda la gente que nos mira, que nos escuche, que nos comparte, que también está pendiente semana a semana de la programación, de las emisiones de Frecuencia Subversa Radio. Son 6 años que llevamos acá en el espacio de transmisión radial, radiofónica, de amplitud modulada a través de los 9:40 AM y esperamos que sea muchísimos más. Esperamos que la situación política, institucional de Casa de la Cultura y por ende también de todas sus instituciones se canalice de la mejor manera para que los proyectos nunca paren, para que las actividades sigan fertilizando los espacios y más aún con la importancia que es un espacio de radiodifusión para las distintas esferas de la sociedad, para aquellos espacios que de una u otra manera resultan marginalizados. Bueno, ahora básicamente a través de este ejercicio de las elecciones, como mismo David nos mencionó así al ultimito, realmente nos permite ver qué poca representatividad hay de la gente que realmente tiene necesidades, que sufre, que está en situación de vulnerabilidad, cuán poco representados se ven con aquellos espacios, partidos, esferas sociales que se benefician de estos momentos electorales, ¿no? De mucha ansiedad y bueno, en el medio de esto se da un estado de excepción que nos ha encerrado a todos y todas cada fin de semana, de aquí hasta algunas semanas bien entrado al mes de mayo, pasado el 20 de mayo, me parece que se finalizan estas restricciones
y bueno, habrá un 1 de mayo que estará totalmente limitado dentro de este marco mismo del estado de excepción, de las medidas de control, por ende los sectores de la sociedad más afectados, bueno, gran parte de los movimientos, de los espacios obreros, de trabajadores, de los nuevos dinámicas de deliveries, de este tipo de trabajos basados la nueva normalidad, se podría decir, están gravemente afectados. Sin embargo, no sabemos qué irá a suceder con estas nuevas situaciones. Igual, al parecer, tal vez incluso la transición de poder se dará, la transición presidencial se dará bajo este mismo contexto de represión, se podría decir, de aislamiento obligado de las personas. Y en ese sentido, no es posible levantar ejercicios legítimos de protesta, como lo que ya dijo David, lo que se ha dado en la localidad de Buenos Aires, en Imbabura, al norte del territorio ecuatoriano, en donde la empresa minera Han Rine ha estado constantemente en el acoso y la vulneración, en la depredación de estos territorios para que estas personas de una u otra manera se vinculen a esos espacios de minería o sean desplazados directamente. Entonces, este es un problema que justo esta semana ha tenido su punto de ebullición, de estallido en ese sentido. Entonces, hoy vamos a conversar un poco de eso, ¿no? Vamos a ver incluso un material audiovisual que nos permitirá adentrarnos un poco en este tema, conocer con mayor detalle, mayor profundidad y también, bueno, acompañar con un poco de música, con contracultura a este grito de resistencia que desde acá, desde Frecuencia Subversa, damos a toda la localidad y a la gente, a la población en resistencia en la comunidad de Buenos Aires, en Imbabura. Y nada, le paso la palabra a David para que podamos ahora sí ya ir comenzando a conversar al respecto. Sí, justamente creo que nos olvidaba, si nos pasaba por alto, ¿no? Esto que, bueno, lastimosamente se está como que normalizando, ¿no? Esta serie de estados de excepción, estas medidas que se aplican desde el gobierno, desde el Estado, y bueno, hay que a veces son incoherentes, ¿no? Y que no tienen quizás ese fondo, esa razón un poco más científica, apoyada bajo lo que digan los médicos, sino más bien lo que digan las cámaras, las grandes empresas en un estado de excepción un poco medio chistoso, porque para mí lo es así, porque bueno, para quienes nos escuchan fuera de la territorialidad de aquí de Ecuador, especialmente en Argentina y en Chile, les cuento que, bueno, aquí se está aplicando una cuarentena, un encierro un poco medio peculiar, ya que se estableció que solamente en los días sábados y domingos toda la gente debe estar encerrada en 17 provincias de las 24, pero cuando llega el lunes todos pueden salir a trabajar y abrir sus negocios, lo cual es totalmente un poco medio absurdo, me parece. Y bueno, y justamente se veía eso en algunas imágenes, ¿no? Todos los sábados y domingos las calles totalmente vacías, llenas de policías para que nadie salga, pero hoy en las primeras pero me has bien dicho ayer, en las primeras horas del lunes, se veía los buses, las busetas llenas de personas que por la necesidad tienen que trasladarse a sus lugares de trabajo. Lamentablemente aquí no hay ninguna política que pueda respaldar a la gente más necesitada, para que pueda pasar una cuarentena, se podría decir, ¿no? Entonces, esto más bien, no sé, no tengo palabras para describir eso, porque lo que más me causa a veces es más gracia que ira, que no tengo más palabras. Y bueno, sobre lo otro, sobre lo de Buenos Aires, lamentable que esto también se llegue a dar, ¿no? Y no es algo que se da justamente en este momento, ¿no? Ya desde 2019, 2020 había problemas justamente con esto que se llama, entre comillas, la minería ilegal,
pero que también, como lo decía Mateo, también es causado también por estas grandes empresas, ¿no? Que tienen la veña del Estado y que tienen la autorización, incluso con el apoyo de de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Sin embargo, para esta ocasión la gente se ha organizado y trata de defender la tierra, ¿no? De defender sus hogares, de defender también la naturaleza en contra de estos proyectos extractivistas que vemos que no paran y que más bien continúan y no se encuentra otra forma de generar algún recurso, ¿no? En un país que lamentablemente parece que está sumiso ante estas mecánicas de explotación de los recursos naturales y parece que no va a cambiar, a pesar de que creo que en menos de 30 días vamos a tener un cambio de gobierno. Eso, Mateo. Sí, así es, y bueno, señalar, recalcar que es importante que desde todas las esferas de la sociedad, desde los campos, desde las ciudades, desde las escuelas, las aulas, desde todas las esferas debemos estar al pendiente de poder promover e impulsar los espacios de resistencia y más aún si se dan en estas comunidades, ¿no? Donde estas personas que defienden estos territorios no lo defienden por una cuestión de mercado, ni territorio, ni estatus, sino que más bien lo hacen realmente por un fin común, por un bien común, que es que pueda pervivir las fuentes naturales de agua sin contaminación. Recordemos que la minería no solo es contaminación en cuanto a las grandes explosiones y a los grandes orificios que se hacen en la tierra, sino también en la contaminación de las fuentes hídricas, ¿no? Mucha agua se utiliza para lavar los minerales, entonces eso es realmente una de las cosas que más afecta y más depreda a la naturaleza, a sus espacios. Y bueno, recordemos que dentro de este espacio, de este momento, contexto, circunstancia de estados de excepción, de toques de queda, realmente preocupa mucho la situación, la circunstancia de respeto y existencia y pervivencia de las protestas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la huelga que se llevó a cabo por compañeros y compañeras de Explosen también fue duramente acosada, reprimida, mucha gente salió herida en este mismo momento de pandemia, donde se legitima el uso de la fuerza por parte de militares o policías reprimiendo con esta justificación, ¿no? Entonces hay que estar bien al pendiente de que eso no se replique tampoco en Buenos Aires, en Imbabura. Recordemos que las comunidades que resisten ante la minería están en su legítimo derecho constitucional, porque en la Constitución reside un artículo que impide que se realice minería a gran escala, al aire libre, con esta explotación sumamente depredadora, sin previamente consultar a las comunidades, ¿no? Y estas grandes concesiones mineras, extractivistas, se han dado realmente casi la mayoría, si no es todas de ellas, no, se han dado sin esta consulta previa a las comunidades. Entonces hay que estar ahí bien al pendiente de lo que vaya a suceder. Recordemos que incluso Defensoría del Pueblo ya emitió un comunicado exhortando a todos los ministerios y a las entidades que están detrás de este acoso y esta empresa de represión hacia la población de Buenos Aires a suspender toda esa actividad minera en Buenos Aires, ¿no? Entonces, es importante que también se escuchen estos otros espacios de la sociedad y que no solo se esté contemplando los intereses del Ministerio de Minería, de estos sectores que, que de una u otra manera están detrás de esto, ¿no? Recordemos que este llamado de atención que hizo Defensoría del Pueblo la hizo a la gobernación de Imbabura y al GAD provincial de Imbabura, así como también al GAD municipal de Urcuquí. Entonces, estas son las entidades que deberían intermediar con los pobladores en vez de intensificar ese conflicto, deberían buscar formas de solucionarlo a través de estos espacios, ¿no? Sin embargo, recordemos que el Estado y sus instituciones están muy orientadas a esta empresa de la depredación y el entreguismo a las transnacionales, ¿no? No sé, David, ¿qué nos dices? Sí, totalmente de acuerdo.
Lo que tú dices, debo decir que desde los grandes medios de comunicación masiva, lo que se ha tratado de decir es que es una lucha en contra de la minería ilegal, ¿no? Para de esa forma tratar de legitimar o de dar paso a que estas grandes empresas autorizadas, entre comillas, de minería legal puedan ejercer su función extractiva en estos territorios, ¿no? Es un territorio realmente lleno de mucha diversidad de agua, de especies, de mucha fauna que lamentablemente ha sido explotada, ¿no? Y bueno, no negamos aquí por si acaso las causas o los efectos negativos que ha tenido la minería ilegal, ¿no? Se habla cito desde la página de Ecuador Today, esto en el pasado 24 de diciembre del 2020, en una de las parroquias de la Merced, Buenos Aires, Imbabura, se decomisaron sacos de yute con material aurífero, dos poleas, 3.000 metros de cable de acero, dos cocinas, dos baterías, ¿no? Donde, donde, donde reposaban pues estos trabajadores de la minería ilegal y que bueno, eso también nos da a pensar también las condiciones de explotación a las cuales también son sometidos los trabajadores de la minería. Todo en fin de tratar de extraer pues ese recurso que lamentablemente ha sido pues el eje de la economía de este país, ¿no? Que no ha sabido dar un giro total a su manejo en cuanto a la economía y solamente dejarse llevar de estos grandes discursos, ¿no? De no estar, de que un mendigo no puede estar acostado sobre una cama de oro o algo así, que se lo ha venido repitiendo desde hace gobiernos anteriores. Eso y bueno, veamos qué es lo que acontece en estas semanas. El último fin de semana hubo una gran actividad por parte de los pobladores en contra de estas acciones del Estado y de las grandes multinacionales, jornadas de resistencia. La gente está realmente comprometida y eso es lo que llama la atención y llena de satisfacción y también nos llama la atención a quienes vivimos aquí en la comodidad de la urbe y con el privilegio de tener todo a la mano. Sí, así es un caso que debemos ponerle la atención del cast, del tema, la importancia, la visibilidad, conversar en nuestros espacios de amistades, familiares, sobre estas temáticas tampoco hace daño, más bien engrandece esa posibilidad de encontrarnos desde la empatía, desde esa necesidad de hallar otras formas de resistencia, que, como dice David, que parecen, que aparecen como lejanas de la ciudad, pero que se unen, ya que el agua que llega a las ciudades atraviesa también por los campos, por los páramos, así que todo está conectado y por ese mismo sentido debemos entendernos como tal y ejercer un grito de resistencia, de lucha, de objeción ante este panorama que el gobierno está saliendo y al parecer el entrante están muy dispuestos a seguir llevando a cabo una política de depredación que sí tiene una faceta de supuesto progresismo, progreso, Sí, desarrollo, pero que detrás de ello está mucho que hace daño a la tierra. sí, justo ahorita que tú tomaste esta cuestión de lo político con el presidente electo, llamó la atención que en la última elección, ¿no? Bueno, esto me refiero a la primera vuelta, todos los candidatos en su mayoría sostuvieron este discurso, ¿no? Del extractivismo. Incluso estos nuevos candidatos que se afloran, pues, o se presentan como la nueva cepa o la nueva generación de políticos jóvenes y nuevos, ¿no? Apuestan justamente a estas políticas de extracción, porque lo que importa más aquí, y esto desde el discurso de la política, veo que es la economía antes que la vida. Y es algo que lo hemos visto también pues en este manejo de esta crisis sanitaria, ¿no? Con estas medidas de restricciones y de encierros que hablábamos al principio, ¿no? Y que creo que reflejan claramente cómo desde el poder
se maneja en prioridad a la economía antes que a la vida y menos aún pues les va a importar lo que pasen en zonas protegidas o zonas donde haya una biodiversidad importante como lo es Buenos Aires o sectores de la Amazonía. Eso, nomás para cerrar ahí. Sí, bueno, como tú lo has dicho, igual para ir cerrando un poco este primer bloque, irnos al primer corte, igual viendo un video importante que se ha difundido en redes. Bueno, mencionar que esta campaña de solidaridad y resistencia con el pueblo, con la comunidad de Buenos Aires, se ha desplegado de una manera interesante en redes de movimientos, de individualidades, de gente que está detrás de estas luchas, ¿no? En contra de la minería, que no es algo reciente, más bien mencionar que es una lucha constante que se ha llevado durante años. Hay gente que tiene realmente décadas luchando en contra de la minería, así que, bueno, antes de pasar a ese primer video, que fue un video difundido por la plataforma de caminantes de espacio de articulación nacional antiminera del Ecuador, bueno, comentar un poco de información que encontré, que se encontró aquí en la plataforma virtual de salvalaselva.org, que toma la forma, se manifiesta como una petición online en donde se establece un poco el contexto de lo que ha venido pasando, ¿no? Dice, el pasado lunes 19 de abril del 2021, esta parroquia amaneció en alerta de una nueva invasión. Por seguridad, estos testimonios son anónimos. La gente denuncia que la empresa llamada Han Rine, subsidiaria en Ecuador de la australiana Hancock Prospecting, empezó a amedrentar a la población en un intento para entrar a la comunidad, argumentando tener toda la documentación en regla. Esto no es así porque, de acuerdo a la alerta emitida por la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, en la que se lee, entre otros, no cuenta con permisos necesarios como el Estudio de Impacto Ambiental EIA, ni ha sido aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Todo esto según el informe de la Contraloría General del Estado del año 2020. Esta concesión fue otorgada a la minera de oro y cobre cuando el catastro minero estaba cerrado. El pueblo de Buenos Aires reaccionó a la invasión concentrándose e impidiendo el paso en una protesta pacífica. A continuación, decidieron quedarse en vigilia indefinidamente y actualmente cumplen más de una semana cuidando la única entrada sin permitir el paso de los camiones y camionetas de la empresa. Este conflicto minero está servido y, como sucede a menudo con esta destructiva industria, realmente no tendrá resultados interesantes. Así que se establece esta urgente petición online dirigida a las autoridades en la plataforma salvalaselva.org, titulado Alto a la violencia minera, ni legal ni ilegal, al norte del Ecuador, en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura. Así que, bueno, ahí en este municipio está sucediendo esta tensión, aparte de que hay una fuerte campaña de desprestigio, como ya mencionó David, por parte del Estado y de las empresas en contra de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que estaremos al pendiente de ver qué es lo que va sucediendo, como una actualización, supuestamente entre el día, hace unos 2 o 3 días, iba a haber un diálogo con las autoridades de la provincia y la comunidad. Sin embargo, llegaron un sinnúmero de entidades policiales, un montón de camionetas, y al parecer no hubo ningún diálogo y quedó todo igual en la indefinición, en la incertidumbre. Entonces, ahí estamos. David, ¿qué nos dices? Nada ahí como que ha sido importante lo que se ha venido dando, ¿no? Especialmente digo, esta reacción, esta organización de la gente que vive allá por tratar de proteger más que a más de sus hogares, también la diversidad y la naturaleza y nada, que sea un llamado también de atención ahora que tenemos la facilidad de las redes y de estas plataformas en también tomar conciencia, ¿no? De no quedarnos en la comunidad de la urbanidad y del privilegio, como siempre lo he dicho. Eso, entonces, bueno, no sé, vamos mejor con el primer corte que tú planteabas, Mateo.
Así es, y bueno, aquí en Frecuencia Subversa Radio, programa número 13 del sexto año de transmisión, nos vamos a ir con el primer video, un importante eh, producto audiovisual que nos permite ver y palpar desde una manera más directa lo que está sucediendo en la comunidad de Buenos Aires, en Imbabura, al norte del territorio ecuatoriano. Y bueno, para la gente que nos escucha por radio también, que se pueda ilustrar de manera auditiva con los testimonios, con los sonidos de esta gran producción de la plataforma titulada Caminantes, Espacio de Articulación Nacional Antiminera del Ecuador. Este video fue publicado el 24 de abril de 2021, así que nada, pues nos vamos un poco con este primer corte, este primer espacio dedicado a la resistencia, a la comunidad de Buenos Aires en Imbabura, y volvemos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra. Y la minería, aquí no le hemos pedido. La consulta previa a esta la debían hacer los entes competentes antes de que venga esta empresa a invadir aquí. En estos momentos nos encontramos en el cuarto día de protesta ante la invasión de la empresa minera Janrine, que pretende ingresar sin contar con la documentación que se le ha solicitado. Le están dejando en indefensión. Una vez más, el Estado ecuatoriano no garantiza nuestros derechos constitucionales, ni a la resistencia, ni el derecho fundamental a la vida. Se supone hoy que venían a darnos una resolución, en cambio, con lo contrario, salieron huyendo de aquí antes de que se acabe esta asamblea que se la quiso hacer, y las autoridades nos dejaron con las palabras en la boca y salieron corriendo. Son las autoridades las que acaban de abandonar, no nosotros, compañeros. Nosotros estamos aquí. A estas madres, a estos pobres, a mayores que trabajaron en esta tierra para poder producirla, para poder estar como está hoy. Y que ustedes, como jefes, vengan y la entreguen a la minería. No puede ser así justo, señor alcalde. Y decirle a nuestro pueblo que sigue en resistencia. No ha terminado porque no tenemos soluciones. Seguimos en resistencia. ¡Viva la resistencia! ¡Y viva Buenos Aires! A partir de que esta empresa ingresó, ha sido el descontento entre las familias. Se han dejado engañar de los señores de allá de la empresa. Nosotros por lo menos defendemos la tierra que nos vio nacer. Ellos defienden a alguien que no conocen. Nosotros queremos nuestro aire. Aquí hubo cuánto avasallamiento de las mineras. Vinieron las autoridades que ninguna resolución buena nos dieron. Y Buenos Aires cuenta con una comunidad, la comunidad Agua, que queda en el sector La Palmira, y esta comunidad es la más afectada. Al no ser consultadas, estas comunidades está violando el convenio 169 de la OIT. Es que el pueblo es ignorante, el pueblo es muy sabio y sabe lo que trae la minería ilegal para estos tierras empobrecidas a propósito. Hacer conciencia a las ciudades que deben ayudar a luchar sobre este tema, porque nosotros como campo somos los proveedores de estos productos para que salgan a las grandes ciudades y ellos se alimenten, porque cuando esto se destruirá, nosotros tenemos que invadir sus ciudades, sus casas, para no morir por un plato de comida. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. ¡Un paso atrás, ¡un paso atrás, vamos a ver!
Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Al aire todos los días martes de 16 a 17 horas a través de los 940 de amplitud modulada en Radio Casa de la Cultura. También a través de la plataforma de Facebook y YouTube de Frecuencia Subversa Radio los días jueves en su retransmisión por Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina. Y próximamente estaremos en retransmisión también compartida y simultánea con Radio Curruf de Chile. Esperemos que podamos contactar, coordinar, canalizar, articular esta nueva transmisión en esos nuevos horizontes. Y nada, pues acá desde Frecuencia Subversa Radio, saludando a toda la gente que nos mira, que nos escucha, que nos sigue desde el territorio ecuatoriano, también desde toda Latinoamérica y el mundo entero. En un primer bloque estuvimos conversando sobre la temática que acosa y aqueja a la comunidad de Buenos Aires en Imbabura, al norte del territorio ecuatoriano, en donde la empresa australiana Hanrine está ilegalmente acosando y queriendo desplazar a las comunidades, implicando su instalación y el derroche y devastación de los recursos de la flora y fauna que hay en el territorio, en esta parte del territorio. Y nada, pues también íbamos a conversar un poco sobre Dolores Cacuango, que también es parte de las luchas que se han reivindicado en el norte del territorio ecuatoriano. Es una luchadora social del siglo pasado, bueno, ya del siglo XX, pero que todavía sigue vigente por muchos de sus pensamientos. Y como dijo David al inicio del programa, estamos atravesando un aniversario más de la muerte de Dolores Cacuango, que 50. Fue el 23. Sí, así es, fue el 23 de abril de 1971, la fecha en la que falleció Dolores Cacuango, esta luchadora pionera en estos movimientos y luchas sociales por los derechos indígenas de los campesinos, de las poblaciones rurales del Ecuador, de la sierra, de los Andes ecuatorianos. También tuvo alguna repercusión en algunos espacios organizativos del Ecuador. Y nada, pues a ver si brevemente entonces abordamos ahora en este momento eso, David. ¿Qué te parece? Sí, alguien que realmente dejó un precedente importante, especialmente en lo que se refiere al campo de la educación, ¿no? Para la gente de las comunidades indígenas, algo realmente muy, muy importante en aquellos años, especialmente en tiempos donde el racismo imperaba de manera sistemática en todo el tejido social, si se podría decir así, de esta sociedad, ¿no? Hasta ahora mismo, ¿no? Impera eso, me parece. Sin embargo, creo que el presidente de Dolores Cacuango justamente está en eso, ¿no? En ser una de las primeras mujeres que organizó de manera notable una de las primeras movilizaciones hacia Quito, ¿no? Desde el norte. Ella nació en Olmedo, esto es por Cayambe, sí, en Olmedo ya me olvidaba, pero es allá donde ella nació, y desde ahí fue construyendo, ¿no? Algo, esto, ¿no? Tuvo también con apoyo de gente, ¿no? De la urbanidad, se podría decir, ¿no? Se me fue el nombre no sé si tiene usted el nombre de esta maestra que era del Colegio Mejía, se me fue el nombre, mil disculpas, ya lo vamos a revisar. Y bueno, también ahí es donde se cristaliza esta cuestión de la educación, ¿no? Y que hasta ahora sigue siendo una lucha de varios de estos sectores indígenas, ¿no? El alcanzar una verdadera educación intercultural que tenga en cuenta tanto la cosmovisión andina y también estos otros elementos, ¿no? de la educación occidental, si se la podría llamar. Así que eso, más que todo, el presidente de Dolores Cacuango, una referente para el movimiento indígena, y yo me atrevo a decir que también para la organización social y popular aquí de este país también, ¿no? Como lo dije,
su importancia radica en eso de la educación y también combatir ese racismo que siempre ha estado en cuenta acá. Y bueno, aprovecho también para hablar, no sé, tú si escuchaste, Mateo, la muerte de Jesús Fichamba también, ¿no? Gente que también le ha tenido que pelear durísimo, ¿no? En el caso de Fichamba, desde el arte, desde la música específicamente. Y bueno, eso de gente que ha logrado sobresalir y ha luchado hasta el último por conquistar sus derechos desde la organización popular y también desde el arte. Así es, y como tú has mencionado, David, el artista otavaleño, todas estas figuras que estamos hablando están ahí en este hemisferio norte del territorio, se podría decir, ¿no? Jesús Fichamba otavaleño a los 71 años fallece ante la enfermedad del COVID-19, ¿no? Y también de paso mencionar, por ahí estuve leyendo un poco, que tanto aquellas figuras, estas figuras reconocidas o con un poco más de renombre, tanto como aquellos abuelos anónimos o aquellas personas adultas que no tienen reconocimiento ni legitimidad, que han fallecido ante esta imposibilidad de recibir tratamientos y cuidados adecuados ante este inclemente virus. Realmente hay una responsabilidad del Estado. Entonces, a toda la gente que le extendemos un saludo, un profundo abrazo solidario de resignación, eh, también un poco compartir eso, ¿no? Esa energía de saber que debemos realmente exigir, trabajar, construir, articular una salud pública entre todos y todas que pueda responder ante este tipo de situaciones y circunstancias, que no deje a nuestros familiares, amigos, conocidos, artistas preferidos en la indefensión ante esto, ¿no? Y bueno, también señalar, antes de pasar la palabra al David, que también hay un factor de clase, ¿no? Ya vemos ahí la gente que tiene renombre y tiene plata, realmente se puede curar fácilmente, tiene acceso a los hospitales, a las salas de emergencia, a los cuidados intensivos, mientras que la gente que no tiene, tiene que pasar duros momentos realmente, literalmente de agonía, ¿no? Muy difícil hablar de estos temas. Creo que llegar a mencionar, a enunciar esto, creo que solo estos años de este contexto pandémico podrá justificarlo, ¿no? Eso, David, ¿qué dices? Sí, ya tengo el nombre de esta profesora, pues, del Colegio Mejía en los años 40 y que ayudó justamente a Dolores Cacuango a articular este proyecto de educación para los sectores indígenas. Su nombre era pues Luisa Gómez de la Torre, ¿no? También una notable maestra, profesora de ese tiempo, también luchando contra el sexismo, también se podría decir, ¿no? Porque el Colegio Mejía es un colegio de varones hasta hace unos pocos años, recién se hizo mixto, pero también era eso, ¿no? Entonces también se vuelve interesante también cómo es que se lograron dar estos procesos de organización y de accionar popular y social, y por eso también destacamos el nombre de estas personas que de alguna manera han dejado un precedente, ¿no? Y también marcando la pauta para que se logren seguir forjando más procesos de lucha parecidos. Eso y nada, creo que estamos con el tiempo, así que mejor sería el momento de irnos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. No sé qué digas, Mateo. Sí, David, vamos a ir a los publicitarios de Casa de la Cultura y vamos a ver un pequeño video que fue filmado en el año de 1969, 2 años antes del fallecimiento de Dolores Cacuango. Este registro audiovisual fue realizado por Rolf Blomberg, se encuentra en la plataforma de YouTube. Blomberg fue un explorador, fotógrafo y documentarista sueco que murió en 1996, acá en la ciudad de Quito, residía acá. Entonces esta persona fue conocida por sus registros. Vamos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura
y a la entrevista, al breve espacio testimonial que Blomberg nos comparte de Dolores Cacuambo. Entonces regresamos en un instante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer, que alimentar. No alcanza una libra de azúcar semejante valor, ahora semejante papas valor, semejante todo valor. Pero los que son exprimidos los pueblos, exprimidos el campesino, estamos pelados. Eso necesita, yo he luchado, yo toda nación luchado, yo me he ido al Congreso, he ido a Bogotá, he ido a Cali, he ido a Guayaquil, todos los compañeros recogido yo, negro y mulatos ambos recogido yo, todo esto se ha luchado, pero camino hay que seguir en la misma camino, en la misma todo. Yo he luchado, compañeros, aquí, tanto paliza, tanto sangrentado, no salía a favor, ni policía, ni comisario, ni el capital de Quito, ninguno no salía a favor. Peor yendo a dar queja en Quito, peor allá mandando, quemaron casita, acabaron animalitos, acabaron ropa, acabaron todo, mandaron sacando de Huasipongo. ¿Dónde iría a morir? Acabaron a morir esos pobres campesinos. Se fue a morir donde quiera. Por eso yo pobre aquí, mis hijitas, acabaron de morir de la pena, dice. Todito, accidento me siguieron a quemar a mí, criminales. Pero ahora eso sé. Yo, ¿cómo de cerca? Yo para Sierra Rijo, para Sierra Rojo, para acabar mi sangre, yo, todo eso, advirtiendo mis papacitos y demás. Se no muere, todavía le estás moviendo, todavía estás gateando, todavía le estás dando contra la tifondesta. Ojalá que viniera tropa más que batallón aquí. ¿Qué me importa? No tengo pena. Yo no tengo ni nada pena. Yo no tengo más que ponga fusil en mi pecho. Yo tengo mis hijos así como que no tengo. Yo tengo mis hijos, yo tengo mi sangre. Eso, compañerito, todo lucha yo. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra cultura, también por nuestros canales de Facebook y YouTube, también por la retransmisión que nos hace Radio La Conquista del Pan. Saludos a toda la gente ahí que conforma este medio tan importante ahí que nos ayuda a llegar a más lugares de este continente. Y bueno, estamos ya en nuestro último bloque, ya en la mitad de nuestro programa se podría decir, y bueno, estamos aquí para hablar de otras cosas, ¿no?, que se han diseñado estas últimas semanas. Creo que hemos ahí hablado un poco, tratado de abarcar un poco de lo que fue pues esta cuestión de la minería, del extractivismo, también de estas nuevas medidas, de estas nuevas políticas de confinamiento, de encierro, no sé, ahorita hablar así un poco de lo que ha venido pasando, ¿no?, de esta coyuntura ya de transición, entre comillas la llaman algunos, ¿no?, con este nuevo presidente electo, en medio del mayor, de
del mayor número de pico de contagios. De nuevo estamos con los hospitales totalmente abarrotados de personas contagiadas, no solamente del COVID-19, sino también con otras anomalías que necesitan atención médica, pero que sin embargo no han podido encontrar la atención adecuada debido a que los centros de salud y hospitales están totalmente desbordados. Así también vimos el fin de semana cómo avanza este plan de vacunación que realmente deja mucho que desear. Se sigue hablando de esta vacunación VIV y también de cómo hay diferentes tratos para las personas. Ahí veíamos también cómo alguien denunciaba que no se le implantaba la vacuna, sino era como que una especie de suero o algo así, y bueno, se hizo todo un quilombo ahí. También una persona de 55 años que trató de burlar pues el cerco de vacunación, pero que a minutos después fue arrestado, y también hizo justamente este debate, ¿no? De por qué arrestan al hombre de 55 años y no arrestaron, tomar medidas similares con esta gente de la vacunación, de gente que proviene de estos grandes grupos, de estas élites, gente que tiene vínculos y cercanías con el actual gobierno y con toda esa élite económica y política, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos estado un poco viviendo, y como le decíamos al inicio, el pasado jueves se tomó la decisión de implantar este toque de queda, estos estados de excepción medios chistosos, medios peculiares, que solamente se los ubica el fin de semana, pero como lo dije, desde el lunes la gente de nuevo vuelve a desbordarse por las calles y no ha pasado nada, lo cual demuestra que solamente son acciones, medidas que se toman en favor de estos grandes grupos económicos y de las grandes empresas que no quieren perder dinero, pero aún así no les importa la vida de los y las trabajadoras que se la juegan. Literalmente ahora sí se la juegan al salir cada día de su casa, ¿no? Y esperar que no se contagien al tomar el bus, al ir al trabajo, o a comprar, o simplemente estar caminando por la calle porque la necesidad así lo clama. Eso, y también el día de jueves por la noche se aprobó la denominada Ley de Defensa por la Dolarización, que en resumen ubica a los representantes de los grandes bancos de este país en las operaciones, como responsables de las operaciones del Banco Central, lo cual ha traído varias discusiones. Y bueno, eso básicamente un barrido de las noticias que han pasado estos últimos días, Mateo. Así que no sé por dónde podemos empezar ya para hablar estos últimos minutos. Sí, bueno, ahí un poco haciendo un recorrido por lo que ha sucedido. Realmente es importante mencionar lo que tú has dicho también. Creo que tenemos la responsabilidad de aquí en adelante también hacer un programa en donde analicemos con mayor profundidad el tema de la ley de dolarización, que realmente ha confundido muchísimo, igual en el medio de esa campaña política de hacer creer que uno de estos sectores electorales iba a desdolarizar el país, cuando, bueno, sabemos que por los mismos contratos y por las mismas filiaciones capitalistas, creo que más bien hay una manía, una filia así hacia los dólares de parte de los sectores y las élites dominantes. Así que, bueno, en ese mismo contexto se están desarrollando un montón de situaciones a las cuales hay que ponerles la atención del caso, no dejarnos vender informaciones, cortinas de humo que llegan por medios de comunicación masiva que pretenden, que perfilan hacernos pensar de una u otra manera, y nada, pues mantener ahí una comunicación, un ejercicio crítico. Bueno, ahí también dar una buena noticia que se difundió el día de ayer y que en el medio del fin de semana pasado se había viralizado en redes sociales. Era la desaparición de dos niñas venezolanas
Sara y Sofía Oviedo, si no me falla la memoria, que fueron 4 días supongo, unos durísimos momentos para la familia, allegados de las niñas, en donde en el medio de este estado de excepción, toques de queda, dificulta la búsqueda, no se sabe qué puede estar pasando, dónde están, dónde pueden estar de tus hijas, se puede decir, ¿no? Las niñas fueron encontradas en la ciudad de Piura, a 120 kilómetros del Ecuador, así que, bueno, ahí no sabemos mayores detalles, ya que muchas veces estos casos se manejan con mucha discreción. Sí. Entonces, bueno, no sé qué comentas tú de eso. Sí, que ese es otro de los principales problemas que, perdón, casi nunca se habla, ¿no? De la desaparición de personas en este país, como una de las mayores tasas de ese rubro, lamentablemente aquí, ¿no? Ha habido muchos casos que hasta ahora no se saben qué es lo que mismo ocurre detrás de todo esto. Y cuando a veces se encuentran, en buena hora se llegan a encontrar a las personas desaparecidas, no se dice qué hay detrás de los casos, ¿no? Qué es lo que se puede estar escondiendo, y esto te lleva a un mar de dudas muy denso. Veamos qué es lo que pasa con este caso, aunque no tengo expectativas de que se nos diga todo la verdad, pero bueno, por lo menos se logró encontrar a estas dos muchachas, pero como digo, lamentablemente hay mucha gente que desaparece, y bueno, se dice que haya una red de trata de blancas, venta de órganos, bueno, y todo eso, que no sabemos muy bien qué es lo que mismo pasa, ya que parece que es una información de Estado ultra secreta y totalmente reservada. Me llamaba la atención, y bueno, y justo hace pocas semanas también se dio esta cuestión del caso de Elizabeth Rodríguez. Su madre todavía sigue en lucha por encontrarla, a pesar de que está en pleno proceso de juzgamiento el agresor, quien sería en este caso la persona culpable, que no quiere, este pastor evangélico que se resiste a dar el nombre del lugar, del paradero del cadáver de Elizabeth Rodríguez. Bueno, entonces es toda esta serie de cosas, ¿no? Que también son parte de cómo funciona esta sociedad, ¿no? Un patrón más. Y veamos qué es lo que sucede después. Esperamos ya no tener estas noticias, porque bueno, últimamente uno abre sus redes, abre su teléfono y ve justamente estas noticias, ¿no? La hija de un conocido, de un familiar, está desaparecida, y bueno, es un caos emocional muy tremendo, ¿no? Eso, Mateo, con respecto a lo que justo mencionaste por la aparición en buena hora de estas dos chicas venezolanas. Sí, ¿no? Y se han difundido otras alertas de desaparición de niñas menores de edad. Realmente es imposible no tratar o sea, es imposible no asustarse, tratar de mantener la calma. Puedo corregir algo, yo dije Elizabeth Rodríguez y no era así, era Juliana Campoverde, la chica desaparecida. Elizabeth Rodríguez es el nombre de la madre de Juliana Campoverde, así que corrijo eso, perdón. Sí, igual sumar los familiares, por ejemplo, de Michelle Montenegro, otro caso de una chica desaparecida recientemente, y cual caso no ha sido mayormente tratado por las autoridades, ¿no? Entonces, este fin de semana se difundieron algunas noticias de desapariciones de chicas menores de edad. Eso realmente preocupa, asusta a la población. Creo que es parte también de esa terapia del shock que a veces por ahí nos han dicho. Y en medio de un contexto en el cual se supone que estamos súper vigilados por todas las fuerzas del orden, ¿no? Y pasan estas cosas. Sí, inexplicable que supuestamente en estos espacios en donde no debería suceder nada, donde debería estar todo bajo control, más bien se estallan este tipo de situaciones y circunstancias. Y bueno, a la desaparición de niñas también se suma muchos casos de femicidio que este año
van más de 70 casos igual en ese sentido en nuestro territorio, entonces es algo que no debemos ver a un lado tampoco. Así es, y bueno, básicamente eso es lo que les podemos contar hasta este momento, ¿no? En esta nueva modalidad que hemos decidido esta vez de implementar para nuestro programa. No sé, esperemos que les haya gustado. Mateo, dime cuánto tiempo nos queda ahí para ver de qué más se puede hablar. Como lo decíamos, también me gustaría topar esta cuestión de la vacunación que avanza a paso de tortuga. Hay gente que se ha registrado hace un mes y todavía no tiene respuesta alguna de las instituciones encargadas de esto. Y bueno, da más decepción, ¿no? Al ver cómo se manejó al principio esto, ¿no? Gente que tenía vínculos, gente que era amiga de la gente que estaba en el poder, accedía de manera rápida y con cita exclusiva y todo preparado, mientras que muchas personas adultas mayores tienen que soportar lluvia y sol, altas temperaturas para recibir una dosis de esa vacuna, ¿no? Y mucha de esa gente adulta es gente que ha trabajado toda su vida, que ha aportado incluso al Estado por medio del Seguro Social y que en este momento, cuando debería tener prioridad, es tratada de esta manera inhumana, ¿no? Veía, por ejemplo, que la anterior semana la gente de la Procuraduría General del Estado, sin ninguna justificación alguna, entraba como si nada y se vacunaba, no sé por qué, y bueno, mientras muchos ancianos tenían que resguardar afuera de estas instituciones, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? Lo que está pasando en este país, que parece que va a cambiar de gobierno, de gente encargada en las arcas del Estado, pero creo que vamos a tener más años igual de lo mismo, atravesados por esta pandemia del COVID-19. Así es, sí, David, y bueno, estamos ya en la recta final de nuestro programa de este día, martes 27 de abril de 2021. Se acabó el mes de abril, el último programa de este mes. Ya nos encontraremos para el primer programa del mes de mayo, conversando sobre las reivindicaciones, igual del 1 de mayo, que tan importantes se vuelven en este medio de este contexto de precarización. Sí, perdón, sí, justo eso, ¿cómo se me va a olvidar de comentar eso? O sea, vamos a tener por segundo año consecutivo el 1 de mayo muy atípico, muy fuera de lo común por, bueno, esta crisis que lamentablemente estamos atravesando y sobre todo por estas medidas de excepción y de restricciones que ha implementado el gobierno, ¿no? Entonces, una pena, ¿no? Porque de esta manera se opaca un poco la organización que tenía ese día en las calles de Quito, especialmente, ¿no? Donde vivimos, y era como que grato, ¿no? Ver cómo los trabajadores salían por las calles del centro de esta ciudad, gente de colectivos, de organizaciones a expresarse, y bueno, por segundo año lamentablemente no va a pasar, y esperemos que ojalá en el 2022 se recupere esta práctica de protesta y de organización, por lo menos en algo. Eso, Mateo. Nada más. Sí, bueno, ahí con miras de ver qué sucede alrededor de estos contextos. Y bueno, nada, agradecer a todos y todas quienes nos sintonizaron, quienes compartieron, quienes comentaron. Me parece que ya estamos en el espacio indicado para enviar nuestros saludos finales. De nuevo, agradeciendo a todos y todas quienes hacen posible que lleguemos con esta señal a sus oídos, a sus mentes, a sus reflexiones, a sus pensamientos. Gracias allá a la gente de Radio La Conquista del Pan. Pronto estaremos haciendo llegar nuestro aporte voluntario para que siga adelante el proyecto, para que no decaiga, para que no decline. ¿Qué nos dice David? Así es, agradecer a todos y todas por la sintonía. Esperamos que les haya agradado el programa. Hemos tratado de ahí de comentar de todo un poco lo que ha pasado estas últimas semanas, ¿no? Y a la espera de lo que vendrán las siguientes, que bueno, serán todavía
parece que se vienen momentos igual un poco complicados y bueno, a nada, estar solamente preparados. Eso y bueno, yo creo que estamos ya en la recta final del programa y como digo, espero que les haya gustado. Sí, David, bueno, vamos a cerrar con un doble, si es que nos queda el tiempo. Bueno, la primera canción, si vamos a escucharla completa, me parece que tenemos todo el espacio todavía un poco disponible para cerrar con una canción contextual que un poco aterriza sobre lo que hemos estado hablando y que de hecho toma una interpretación realizada por el artista ecuatoriano que recientemente acaba de fallecer, Jesús Pichamba. Esta interpretación se dio en el año de 1985 en el Festival OTI en España. Recordemos que recientemente España había salido de la dictadura de Franco y es en este contexto en el que se dan este tipo de eventos culturales. Allá va Jesús Pichamba en el año de 1985 e interpreta su canción La Pinta, la Niña y la Santa María. En ese momento mencionó que, bueno, esto se dio en septiembre de 1985, había una orquesta conformada por 47 músicos y hay una anécdota que está en el portal del diario El Universo que confesó Jesús Pichamba y decía: salí al escenario y era una cosa tan maravillosa, sentí como un viento me llevó y estaba sonriente, alegre y triunfante. Entonces, vamos a ver precisamente esta interpretación. Con esta canción ganó el segundo lugar de este festival. Igual un poco controversial hablar sobre la colonia desde esta perspectiva alterna, se podría decir, en el mismo espacio de España, saliendo de una dictadura y bueno, un poco poder escuchar Jesús Pichamba acá en Frecuencia Subversa Radio. Y después vamos a cerrar con una canción de Curare, el videoclip titulado Conciencia Planetaria Unida. Y nada, despedimos ahora sí, David. Sí es, nos vemos hasta el siguiente martes. Chévere haber compartido aquí un momento aquí de reflexión y bueno, eso amigos y amigas, gracias por sintonizar Frecuencia Subversa. Nos vemos hasta el siguiente martes. Gracias a la gente de Radio CCE, gracias a la gente de Radio Conquista del Pan. Nos vemos hasta el siguiente martes. Chao. Hablamos, chao, gracias por la sintonía. Nos conversamos el próximo martes, primer programa de mayo, emisión número 14, Frecuencia Subversa Radio. Soñé a un viejo marinero vendiendo quimeras. Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera. Soñé en leyendas de oro de imperios lejanos. Sentí que mi raza indomable no se sometía. Y en la Pinta, la Niña y la Santa María. Soñé a un puñado de hombres surcando los mares. Acosado tierra prometía, sintiendo su vida en un hilo con fe les decía: es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, y yo lo juro, pronto vamos a llegar. Soñé que en el alma del indio había cadenas, de tantos que fuimos tan solo unos pocos quedamos. Aún yo escucho a Colón convenciendo a la reina, con
con la estera Bermudo en sus manos cantando este tema. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.